de la mayoría de los estados era un procedimiento que buscaba llevar adelante y actualmente en realidad lo que se busca es que sea a través de todos los procedimientos y formas legales para llegar a la base jurídica. Pero no sé por qué motivo. Muy bien, ¿me gustó? ¿Me entendimos eso? Dios, otra cosa, no me gusta de Dios. A Dios, que parecía verdad, que asocia a todo tipo de gente. Uno que quiera castigar por su propio demonio, que lo practica. Pero esa es mi decisión. Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, profe, sí. ¿Se escucha bien? ¿Seguros? Bueno. ¿Esperamos 5 minutitos más? Y empezamos. Me voy a buscar un café y empezamos. Bueno, un café y empiezo. Bueno, chicos, ¿arranquemos? ¿Arrancamos? Bueno, nos tocaba dar, creo yo que para terminar el programa, no sé si ustedes tienen alguna clase más antes del parcial, pero creo que nos tocaba la unidad de sujetos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta respecto de cualquier tema? Aunque sea un tema que yo no haya dado. ¿Alguno tiene alguna inquietud, alguna duda? ¿No ha entendido algo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo A mí me había... te va, Facundo? Todo bien, todo bien. Me había quedado una consulta con respecto al protocolo de justicia 2020, si era aplicable solamente al proceso sumario o también al ordinario. No, que se aplica a todos los procesos de conocimiento. A todos los procesos de conocimiento, porque en ¿Eh? el archivo que había subido la doctora Pereira decía que solamente era aplicable al proceso sumario en provincia, y por eso me había quedado la duda. No, 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 se aplica también el ordinario y el sumarísimo, eventualmente. Claro, listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Eh? No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces, digamos que para la unidad de sujetos, allí vamos a detenernos, digamos, en quiénes son los que intervienen en el proceso, pero haciendo hincapié en las partes, no en el sujeto juez, porque el sujeto juez ya lo hemos visto en otra unidad. O sea que ahora los sujetos que nos interesan del proceso son las partes. ¿Sí? Muy bien. Digamos que partes, sujetos, mejor dicho, en un proceso, pueden ser partes o pueden ser terceros. O sea, aquellos sujetos que intervienen en el proceso pueden revestir la calidad de partes o la calidad de terceros. Para hablar de partes, nosotros tenemos que tener en cuenta primero que el concepto de partes tiene algunos principios que la gobiernan. Primero, el principio de bilateralidad. Esto quiere decir que partes en el proceso siempre son dos, ¿no? Y el principio de contradicción, porque ustedes recuerden bien que cuando en el proceso no había contradicción, o sea, no había litigio, no podíamos hablar de partes, sino que en esos procesos llamados voluntarios se hablaban de peticionantes. Con esto quiero decir, entonces, cuando uno habla de parte, necesariamente habla de contradicción. ¿Sí? Y repito, de bilateralidad, porque las partes, independientemente de la multiplicidad de los sujetos, que esto lo vamos a ver ahora, las partes siempre son dos. ¿Sí? Es decir, está quien pretende y está frente a quien se pretende. Es decir, hay un sujeto que es el que está aspirando o está pretendiendo algo ante el órgano jurisdiccional y está la otra parte que es quien resiste esa pretensión. ¿No? Por eso la parte que pretende se la conoce como parte actora o es la parte activa y aquel que resiste es la parte pasiva demandada. ¿Sí? Siempre que no entiendan algún concepto, me paran y se los explico nuevamente. ¿Sí? Muy bien. Como les decía recién, el hecho de que las partes en el proceso sean necesariamente dos, porque están gobernadas por el principio de bilateralidad, eso no quiere decir que un solo sujeto deba reunir la calidad de actora o demandada, sino que puede haber multiplicidad de sujetos que reúnan o la calidad de actor o la calidad de demandado. Siempre que existe multiplicidad de sujetos, estamos frente a la figura de lo que se conoce con el nombre de litis consorcio. La palabra litis consorcio implica multiplicidad de sujetos. Y si esa multiplicidad de sujetos se da desde el punto de vista del actor, estamos frente a un litis consorcio activo. Si se da en calidad de demandado, el litis consorcio será pasivo.
Y si hay multiplicidad de sujetos que revistan la calidad de actor y a su vez, en el mismo proceso, multiplicidad de sujetos que reúnen la calidad de demandado, estamos frente a un liticonsorcio mixto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perdón, profe, Sí, Bianca, te escucho. ¿podría volver a explicar eso último que no lo entendí bien? Lo del litis consorcio. Sí. Cuando uno dice que más de un sujeto reúnen en un proceso la calidad de actor, el litisconsorcio se denomina activo. Si existe más de un sujeto que dentro del proceso revisten la calidad de demandado, el litisconsorcio será pasivo. Pero puede suceder que en el proceso exista multiplicidad de actores y multiplicidad de demandados, en cuyo caso el litisconsorcio será mixto, porque hay multiplicidad de actores y multiplicidad de demandados en un mismo proceso. ¿Está bien acá? Perfecto, gracias, profe. Muy bien, muy bien. Ahora, decía entonces recién que nosotros en un proceso tenemos, por un lado, aquellos sujetos que reúnen la calidad de parte, ¿sí? Pero hay también algunos sujetos que reúnen la calidad de terceros, ¿sí? Que no son quien pretende y frente a quien pretende. La forma en que yo identifico quiénes son partes y quiénes son terceros es muy simple. Las partes siempre serán quienes componen el conflicto, el litigio. ¿Sí? Los terceros no componen el litigio. A partir de ellos no se conforma el litigio. ¿Sí? Las partes son siempre de la relación litigiosa, los terceros no. O no la componen, no la conforman. ¿Sí? Muy bien. Esos terceros, por ejemplo, pueden ser en las cuestiones de daños, la citación de la compañía de seguro, no sé, por ejemplo, la citación de la ART en un accidente laboral, o sea, son terceros del proceso. ¿Sí? Muy bien. Una vez que yo tengo diferenciado y determinado quiénes son las partes y cómo defino las partes dentro del proceso, surge inmediatamente la cuestión de la capacidad. ¿Sí? Capacidad entendida como aptitud. ¿Sí? Yo la capacidad la puedo decir que un sinónimo de ella es aptitud, habilidad, eso es capacidad. ¿Sí? Y en materia procesal, las capacidades que yo debo conocer son dos. Por un lado, la capacidad para ser parte, o la aptitud para ser parte, y por el otro, la capacidad procesal, que, digamos, se parecen, pero no son lo mismo. ¿Sí? Una es la aptitud exigida por la ley para ser parte, para poder revestir la calidad de parte, y otra es la aptitud procesal. ¿Sí? Esto es importante porque estas dos capacidades, tanto la capacidad para ser parte como la capacidad procesal, están íntimamente vinculadas, son un reflejo de las dos capacidades de las que no habla nuestro código de fondo. ¿Sí? Cuando yo hablo del código de fondo, estoy hablando del código civil, ¿verdad? Muy bien, no es el único código de fondo, pero en este caso es el código civil. Muy bien. La capacidad para ser parte es
un reflejo de la capacidad de derecho de nuestro código de fondo. Y la capacidad procesal es un reflejo o un derivado de la capacidad de hecho o de ejercicio de nuestro código de fondo. Ustedes saben que nuestro código de fondo, ¿algunos dieron civil ya? Sí, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe. La mayoría dio civil ya, entonces. Bueno, ustedes habrán visto en derecho civil que hay dos capacidades. La capacidad de goce o titularidad y la capacidad de ejercicio o de obrar. Son dos capacidades diferentes, ¿sí? Cuando yo digo capacidad de goce o de titularidad, me estoy refiriendo a la capacidad de derecho, que es definida por la ley como la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Quiere decir que es una capacidad que me sirve para hacer o que me permite tener derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Conforme este concepto, la ley no reconoce personas humanas, no reconoce seres humanos que carezcan de forma absoluta de esta capacidad. Porque admitir que exista un ser humano que carezca de esta capacidad es admitir la muerte civil de la persona, física. ¿Sí? Por lo tanto, siempre va a haber un ser humano con titular de derechos. ¿Sí? Entendido el derecho como algo genérico y que no solamente son derechos de contenido económico. ¿Sí? Desde ese punto de vista, la ley no distingue personas que sean incapaces absolutas de derecho, porque siempre de algún derecho van a ser titular. ¿Esto está claro? Bien. Esa es una capacidad. La otra capacidad de la que habla la ley de fondo es la capacidad de ejercicio, ¿sí? De obrar, que consiste en la aptitud, ¿sí? De poder ejercer, adquirir esos derechos de manera personal y por sí mismo. ¿Sí? Si concebimos la capacidad de obrar como aquella aptitud para que una persona pueda adquirir o ejercer esos derechos de lo que es titular de manera personal, la ley acá sí reconoce incapacidades. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del obrar, sí la ley reconoce incapacidades. Incapacidades que están establecidas no como una sanción a aquella persona que tiene esa incapacidad, sino que la incapacidad protege a esas personas porque considera que esas personas son vulnerables y requieren de una representación para poder ejercer esos derechos o para poder adquirir esos derechos. ¿Esto está claro? Entonces, una cosa es la incapacidad de derecho, que tiene que ver con la titularidad de los derechos y de las obligaciones, y otra cosa es la capacidad de hecho o de obrar, que es aquella aptitud que me permite ejercerlos de manera personal.
¿Sí? Desde este punto de vista, acabo de decir que la ley sí reconoce incapacidades. ¿Sí? La ley reconoce que hay algunos seres humanos que son incapaces absolutos, es decir, siempre son incapaces, en todas circunstancias son incapaces, ¿sí? Por ejemplo, la persona por nacer, que es considerada por nuestro código como persona, porque es persona desde la concepción, que sí que esa persona por nacer es un incapaz, ¿sí? También la ley reconoce como incapaz al menor, ¿sí? Aunque conforme convenciones internacionales que ya han sido recogidas por nuestra ley, sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Abolición de toda forma de discriminación, o los derechos de las personas con discapacidad, todas esas convenciones internacionales, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, le van dando al menor ciertas capacidades de manera progresiva hasta llegar a la mayoría de edad plena que en nuestra ley civil se adquiere a los 18 años. Entonces, desde el momento que el menor nace, hasta los 18 años, existe un punto de inflexión que la ley civil considera que es a partir de los 13 años, ¿sí? Donde el menor va teniendo cada vez mayor capacidad de obrar. Repito, hasta llegar a la mayoría plena, o sea, la capacidad de obrar plena, que se adquiere a los 18 años. ¿Sí? Ahora, no solamente el menor tiene incapacidades, sino también hay otro conjunto de sujetos que la ley denomina inhabilitados, ¿sí? Los inhabilitados, que son los pródigos, las personas pródigas son aquellas personas que dilapidan su patrimonio en detrimento de sus herederos, ¿no? No es el pródigo una persona gastadora, no. El pródigo es aquella persona que dilapida su patrimonio en detrimento de sus legítimos herederos. Entonces, en ese caso, la persona puede ser declarada pródiga, ¿sí? Estas interdicciones solamente solamente operan cuando cuando un juez así lo determina. Se requieren de un proceso en el que se declara a esa persona incapaz. ¿Sí? Otras personas que tampoco tienen capacidad plena son, por ejemplo, los fallidos, los concursados, los quebrados, los penados, tampoco tienen la capacidad plena, aquellas personas que están privadas de su libertad. En estos casos concretos, la incapacidad se activa frente a cuestiones que tienen que ver con su patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un penado, por ejemplo, una persona privada de su libertad, puede casarse. No es que esté inhabilitado para casarse, pero sí tiene ciertas inhabilidades respecto de su patrimonio. Lo mismo que un concursado, lo mismo que un quebrado, ¿sí? Lo mismo que un pródigo. Las restricciones y las incapacidades tienen que ver con el ejercicio de derechos patrimoniales, ¿sí?
Por eso son incapacidades relativas, porque algunas cosas no pueden hacer. ¿Sí? No es una incapaz absoluta como la persona por nacer, que digamos no puede hacer nada, justamente porque todavía no nació. ¿Sí? Muy bien. Es importante que yo me dé cuenta que la persona por nacer tiene una incapacidad de ejercicio, más no de titularidad. ¿Sí? Esto quiere decir que la capacidad de derecho la tenemos todos. La capacidad de hecho no la tienen todos. ¿Sí? Aunque la regla debe ser la capacidad y las excepciones son la incapacidad. Como los ejemplos que acabo de poner. La edad o aquellas incapacidades nacidas a partir de una interdicción judicial. El pródigo, ¿sí? El penado, el quebrado, ¿sí? Incluso algunas personas que puedan tener alguna de sus capacidades mentales disminuidas, también pueden ser declaradas incapaces, siempre por sentencia judicial. ¿Esto está claro? ¿Sí? Bueno, la pregunta legítima será, ¿qué tiene que ver esto con el proceso? Porque no estamos en derecho civil, ¿sí? Estamos en procesal, o teoría general del proceso. Vale decir que ustedes válidamente pueden apuntarse toda esta introducción que hizo la doctora, que tiene que ver con el proceso. Bueno, está íntimamente vinculado, porque nosotros hemos mencionado dos capacidades que le interesan al derecho procesal, que son la incapacidad para ser parte y la incapacidad procesal, ¿verdad? Muy bien. La incapacidad para ser parte tiene su hermana gemela en la capacidad de derecho del Código Civil. Y la capacidad procesal tiene su hermana gemela en la capacidad de hecho o de ejercicio del Código Civil. ¿Sí? Entonces, si están vinculadas las cuatro, no son lo mismo, ¿sí? ¿Cómo defino capacidad para ser parte? Acabo de decir que la capacidad de derecho es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y digo que la capacidad para ser parte es la aptitud para adquirir derechos y obligaciones procesales. O sea, le agrego el procesal. Y con eso defino capacidad para ser parte. ¿Sí? Desde este punto de vista, tampoco existe ningún ser humano que pueda no ser parte. Todos pueden ser partes en un proceso. Incluso la persona por nacer. Porque la persona por nacer, como tiene capacidad de derecho, también tiene capacidad para ser parte. ¿Sí? Puede ser un heredero en un proceso sucesorio, por ejemplo. ¿Sí? Quiere decir que aún esa persona por nacer puede ser parte. Todos pueden ser partes. ¿Sí? Y como definí la capacidad de hecho o de ejercicio como la aptitud para ejercer esos derechos, esas obligaciones de manera personal, diría que la capacidad procesal es la aptitud de las personas que les permite adquirir derechos y obligaciones procesales de manera personal.
por sí misma. Es aquella persona que puede realizar actos procesales por sí mismo. Ese es el que tiene capacidad procesal. ¿Sí? Que en este sentido, al igual que la capacidad del derecho de fondo, hay personas que tienen incapacidad procesal. Porque como hay personas que son incapaces de hecho, también hay personas que son incapaces procesales. ¿Sí? Porque quien es menor de edad y no tiene capacidad plena, tampoco tiene capacidad procesal plena. ¿Sí? Y por eso cuando el menor reclama a su alimentante que le pague la cuota alimentaria, lo hace a través de un representante. ¿Sí? Porque ese menor es parte, pero no tiene capacidad procesal plena. Entonces, todos aquellos que tienen incapacidad de hecho, también tienen incapacidad procesal. ¿Sí? ¿Esto está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. ustedes dirán entonces que el incapaz, ¿cómo hace para actuar? Si no puede por sí mismo, ¿cómo hace para actuar? ¿Cómo hace para cómo hace no solamente para tener una vida civil plena, sino cómo interviene en un proceso si es incapaz? Bueno, la ley estableció para estas incapacidades representaciones. ¿Sí? Estas representaciones establecidas para el incapaz son representaciones que tienen dos características. Son representaciones legales y necesarias. Legales porque la ley determina quién es el representante. Y necesarias porque el acto no se concibe sin la participación de este representante. El acto no es válido. El acto es inexistente. ¿Sí? Repito, no es una sanción declarada respecto al incapaz, sino que es una protección frente a un determinado grado de vulnerabilidad. ¿Esto se entiende? ¿Seguros? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quiénes son estos representantes? Y bueno, la ley, por ejemplo, dice que en el caso de los menores, sus padres. ¿Sí? No digo progenitores porque padres no es sinónimo de progenitor. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sus padres. En el caso, por ejemplo, no sé, del quebrado o concursado, el síndico. ¿Sí? Los tutores, los curadores, designados por los jueces en los procesos de interdicción de las personas. ¿Sí? Esos son representantes legales y necesarios, que no solamente intervienen en la vida civil de estos incapaces, sino también en su actuación procesal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ahora bien, esta capacidad de las que estamos hablando
no son capacidades atribuibles solamente a los seres humanos. Porque la capacidad no es algo que el legislador reservó solamente repito, a los seres humanos, sino a la persona jurídica. Y ustedes saben que las personas pueden ser, según nuestra ley, de dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos la persona de existencia física o ser humano y la persona de existencia ideal o comúnmente llamado persona jurídica, ¿sí? Que son entes que no son seres humanos, son personas y tienen capacidad, ¿sí? Y si digo que tienen capacidad, entonces, ¿pueden ser parte en un proceso? Absolutamente. ¿Sí? Una persona de existencia ideal, absolutamente pueden ser parte. Tienen capacidad para ser parte, porque son titulares de derechos y pueden encontrar obligaciones. Lo que, lógicamente, que el accionar va a ser a través de su representante. ¿Sí? Porque tiene una incapacidad de hecho, de ejercicio, porque es un ente, es una persona ideal. Entonces, el ejercicio de esos derechos es a través de su representante. ¿Sí? Si la persona física, por ejemplo, es un banco, bueno, será su gerente, por ejemplo. Si es la Universidad Nacional de Mar del Plata, será su rector, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? ¿Está? Todas personas a las que la ley les reconoce capacidad, porque son personas. ¿Esto se entiende? ¿Seguros? ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguros? Sí, profe. Bueno, ¿puedo continuar entonces? Bueno, muy bien. Vimos entonces que aquella persona que tiene incapacidades que la ley establece y que el juez dictamina en un proceso, en la mayoría de los casos, no en el caso de la minoría de edad, porque el juez no determina quién es menor o quién deja de serlo. Pero en otras incapacidades sí, es por sentencia. Dijimos que para suplir esta incapacidad, la ley llama a ciertas personas o a ciertos sujetos que actúan como representantes, ¿sí? Y que esos representantes son, digamos, necesarios para que el acto sea válido. ¿Mm? Muy bien. Este tipo de representación, que es aquella que se activa cuando hay un incapaz, no es el único tipo de representación que puede darse en un proceso. ¿Sí? En un proceso puede darse otra representación, que la otra representación, esta otra representación, ya no es necesaria y no es legal, sino que es una representación convencional o voluntaria. ¿Sí? Entonces,
estamos frente a la hipótesis de una persona que tiene capacidad procesal, ¿sí? Pero no obstante tener capacidad, decide que alguien lo represente. Digo decide, y al decir decide, estoy diciendo que es entonces una representación voluntaria a la cual acude una persona con plena capacidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Puede ejercer los derechos por sí mismo, tiene capacidad procesal, pero decide tener una representación. ¿Sí? Esa representación, cuando tiene que ver, cuando es para ejercer actos procesales, es decir, cuando yo la decido tener dentro de un proceso, ¿sí? Solamente puede recaer en abogados. ¿Sí? Entonces, cuando yo parte en un proceso, soy parte en un proceso y tengo plena capacidad procesal, es decir, puedo ejercer mis derechos por mí misma, lo puedo hacer de manera personal, pero decido una representación, solamente puede recaer en un abogado. ¿Sí? Ese abogado que me va a representar en un proceso se lo conoce con el nombre de apoderado. ¿Sí? Y la forma en que la parte le otorga esa representación es a través de un contrato que se llama mandato. ¿Sí? En realidad, yo el mandato lo puedo convenir incluso fuera de un proceso, ¿no? No necesito estar en un proceso. Yo le puedo dar mandato a alguien, no sé, para que me compre algo en mi nombre, ¿eh? Pero en el caso en que yo otorgue un mandato para que alguien me represente en un proceso, solamente, repito, puede ser en un abogado. ¿Sí? En ese contrato de mandato, entonces hay un mandante, que es quien lo da, y hay un mandatario, que es quien lo recibe. ¿Sí? Es un contrato muy común. Ustedes lo van a ver cuando vean bien contratos. Pero lo importante acá es decir es que es un contrato personal, porque en él tiene que ver la calidad de las personas, ¿sí? Por lo tanto, no es un contrato que se transmita a los herederos, ¿sí? Vamos a suponer que yo le doy el mandato a alguien para que me represente, ¿sí? Si yo me muero, mis herederos no tienen por qué continuar con ese contrato, porque ese contrato es personal, ¿sí? Y se pactó, se combinó, teniendo en cuenta las calidades de las personas, ¿sí? No se transmite como la propiedad, como otras cosas. Es un contrato que no se transmite, ¿sí? Es un contrato que puede ser rescindido o por muerte de alguno de los sujetos, porque repito, no se transmite, por incapacidad sobreviniente de alguno de los sujetos que intervienen, por renuncia,
porque el mandatario puede renunciar en algún momento, o por revocación, que es cuando quien decide retirarse es el mandante. Entonces, por muerte, por incapacidad, por renuncia o por revocación. ¿Sí? Muy bien. La forma material en que se lleva a cabo ese contrato, ese mandato, se denomina poder. Y se confecciona por escritura pública. Entonces, el mandato se canaliza a través de un poder que se hace por escritura pública, si se hace frente a un escribano público. ¿Sí? Ese poder, que en nuestro caso se otorga a un abogado, porque estamos hablando de una representación que se va a desarrollar dentro de un proceso, ese poder de representación puede ser general o puede ser especial. Se llama poder general aquel poder que yo le otorgo a un abogado para que me represente en toda clase de juicios. Siempre que soy parte, ese abogado me va a representar. Y se llama poder especial aquel poder que se otorga a un abogado respecto de un proceso determinado, que nace cuando nace ese proceso y que concluye cuando ese proceso concluye. Entonces, uno es especial y otro es poder general. ¿Sí? El poder general se da, por ejemplo, es muy común en empresas, a un abogado, en bancos, a un abogado, ¿sí? Y el poder especial tiene más que ver con, digamos, el común, no las empresas ni las personas jurídicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Salvo que sea un comerciante, por ejemplo, que sí, generalmente tengo procesos, tengo litigios, entonces tengo un abogado con poder general. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende algo hasta acá o puedo seguir? Sonia, ¿me querés hacer una pregunta? No. No, quería decir que estaba muy claro, profesora. Bueno, ok, continúo entonces. Entonces, ese es el abogado apoderado. Es la única forma, entonces vemos la gran diferencia con la representación necesaria y legal de la otra. La otra es cuando hay un incapaz. Acá tiene que haber un capaz. Esto también, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que aparezca un menor como parte en un proceso. Y vamos a suponer que ese menor tenga que, es parte en un proceso por alimentos, ¿sí? Y vamos a suponer que el obligado, en este caso, sea el padre. ¿Sí? Muy bien. ¿Puede ser parte en un proceso? Ya dijimos que sí, ¿no? Muy bien. ¿Tiene capacidad procesal? Bueno, no, porque dijimos que es menor. ¿Quién es su representante necesario? Entonces, en este caso concreto. Bueno, el otro, la madre, ¿cierto? ¿Quién será su representante necesario? La madre, que tiene capacidad, ¿puede acudir en ese proceso a un abogado que lo represente? Sí. O sea, vemos claramente que en un proceso hay una representación legal y necesaria y una representación convencional, a la cual acude la madre.
¿Se entendió el ejemplo? ¿Seguros? Muy bien. Ahora. Profe, espere, creo que me perdí. Dijo Sí, que la madre sería representante necesaria y convencional. no, la madre sería su representante necesaria. Sí. Me Y perdí sí. cuando dijo lo de convencional. No, y la madre podría llegar a convenir una representación convencional si acude a un abogado que la represente en ese Ahí proceso. está. Entonces, en un Gracias. proceso tenemos cómo funcionan ambas representaciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el abogado no es de la única forma que puede actuar en un proceso, la de como abogado apoderado. ¿Sí? Porque además dijimos que la persona que es parte en un proceso y que es capaz puede acudir a una representación convencional. Y si dijimos que no es necesaria y no es obligatoria, quiere decir que esa persona con capacidad podría actuar sola, sin representación. ¿Sí? Ahora, la ley ha sido tan inteligente, el legislador ha sido tan habilidoso, que ha dicho que la parte, ¿sí? El juez, mejor dicho, no hará lugar a ninguna petición hecha por ninguna parte, ¿sí? Si no tiene patrocinio letrado. El patrocinio letrado, ¿cómo sé yo que hay un patrocinio letrado? Porque aparece la firma de un abogado. ¿Sí? Quiere decir que este nuevo tipo de intervención de un abogado en un proceso ya no es en calidad de representante, ya no es en calidad de apoderado, ¿sí? Sino que es en calidad de patrocinante. Es un asesor jurídico de la parte, no es un representante. Asiste técnicamente a la parte. ¿Sí? Sin esa asistencia, los jueces no podrán considerar ninguna petición. ¿Sí? Diferencias entonces entre el abogado apoderado y abogado patrocinante. La primera gran diferencia es que uno tiene poder y el otro no. ¿Sí? La segunda diferencia es que uno representa y el otro no. En las peticiones escritas, donde interviene un apoderado, solamente aparece la firma del apoderado, es decir, la firma del abogado, porque el abogado actúa en nombre de su representado. Por lo tanto, firma solo él, el apoderado. Mientras que si el profesional actúa como patrocinante, las peticiones escritas llevan la firma de la parte y del patrocinante, de la parte y del abogado. Ambas firmas. Porque en este caso, la parte actúa por derecho propio, con patrocinio letrado. En el otro caso es el representante quien actúa en nombre de la parte. No sé si esto quedó claro, chicos. ¿Están seguros? Sí, Sí, profe, profesora. pero no Sí. termino de entender la diferencia. A ¿Cuándo ver. se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro? Yo, el representante lo utilizo si tengo voluntad de utilizarlo. ¿Sí? El otro Bien. lo utilizo siempre. Ahora, si yo
tengo voluntad de que haya un abogado que me represente, una abogada que me represente, un profesional que me represente, voy, le hago un poder y que él actúe en mi nombre. Si no lo quiero hacer porque no tengo ninguna persona de mi confianza, porque no tengo dinero para hacer un poder, porque no tengo ganas, yo puedo actuar por derecho propio, pero siempre con patrocinio letrado. ¿Está? Bien, perfecto. Muy bien. Profe, yo tengo otra consulta. María como Luz, te escucho. Sí. Yo como persona común puedo tener un apoderado, digamos, No te pedir entendí. ¿Cómo? tener un abogado que me represente siempre, un mismo abogado, o sea, hacer un poder general para que me represente siempre. Yo como no siendo empresaria, ni comerciante, ni nada, ¿se puede dar? Por supuesto. Yo dije que los casos más comunes son el del poder general, si yo tengo esas condiciones. Pero yo, persona común, puedo tener un abogado y darle un poder general, le puedo dar un poder especial, como yo quiera, ¿sí? Como no tenerlo y ejercerlo, si soy capaz de ejercerlo yo misma. No es algo obligatorio, es voluntario, es convencional, ¿sí? Ahora, el menor, si no quiere que lo representen sus padres, ¿puede? Y no puede, porque no puede, salvo que si sus padres son incapaces también, entonces ahí tiene un tutor, pero no puede decidir por ejercer su derecho por sí mismo, porque es incapaz. En cambio, esta representación, yo puedo acudir o no acudir a ella. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí, perfecto. María. Gracias. Bueno, Profe, ok. el patrocinio sería, por ejemplo, cuando te designan un defensor público, ¿no? Bueno, en ese caso sí sería un patrocinio. Sí, porque ahí no tengo poder. Claro, ahí sería un patrocinio, sí. Patrocinio es la manera en que normalmente las personas actúan, ¿eh? Porque no todo el mundo hace poder en favor de un abogado, de un profesional. ¿Eh? Bien. Ahora, no agoto la intervención del profesional como representante o como apoderado. Perdón, como apoderado o como patrocinante. Hay una tercera forma de intervenir. Tercera y última forma de intervenir. Esta última forma de intervenir es como gestor procesal. ¿Sí? La gestión procesal se da en hipótesis urgentes. Es cuando hay que realizar un acto procesal urgente y no se tiene poder, no se tiene firma de la parte, pero es necesario cumplir con un acto procesal. Entonces, en ese caso, se puede invocar la gestión. Vamos a poner un ejemplo concreto para darnos cuenta cómo operaría. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo me voy de viaje, ¿no? Me voy a unas vacaciones por 2 meses al exterior, o me voy de vacaciones, no estoy en la ciudad, ¿sí? Vamos a suponer que en ese transcurso de tiempo hayan interpuesto una demanda en mi contra. O sea, han promovido un proceso del cual yo soy demandada. ¿Sí? Que me lo puede hacer, ¿quién? Una persona física y una persona ideal. ¿Qué sé yo? Me lo puede hacer la AFIP, rentas, vamos a suponer cualquiera. ¿Eh? Muy bien, me hacen un juicio. Yo tengo un plazo y me notifican. ¿Sí? Yo tengo un plazo para hacer valer mis derechos, para contestarla, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, mi familia acude a un abogado, a una abogada, para que se presente y conteste. Yo, no tiene poder mío, yo nunca le di poder a nadie, no tiene mi firma, porque no estoy. Razón por la cual podría configurar una situación en que el profesional tenga que intervenir en calidad de gestor. Porque hay un plazo, ese plazo se cumple, yo no estoy, esa profesional no tiene poder, entonces podría presentarse en un proceso invocando la gestión procesal. Y diciendo, manifestando que carece de los instrumentos, ¿no es cierto?, para poder acreditar la personería. ¿Cuáles serían los instrumentos que acrediten la personería? Y no tiene el poder, porque yo nunca se lo hice, tampoco tiene mi firma que avale su actuación. Quiere decir que entonces es un caso donde se podría invocar la gestión procesal y realizar actos procesales en mi nombre durante mi ausencia y, digamos, no quedar de esa manera desguarnecida frente a la ley. ¿Sí? Ahora, esa invocación, donde el profesional manifiesta las razones de urgencia que se presentan, esa actuación, que no tiene por qué ser un acto procesal solo, puede ser muchos actos procesales invocando esa gestión, ¿sí? Tiene un momento, ¿sí? Puede actuar como gestor durante un periodo, ¿sí?, a partir del cual, o dentro del cual, debe justificar la personería. Ese plazo son 60 días desde el momento que invoca la gestión. ¿Sí? Entonces, el gestor puede actuar en nombre de la parte, pero debe convalidar su actuación dentro de los 60 días. ¿Y cómo la convalida? La convalida acompañando el poder o la convalida con la ratificación que hace la parte de lo actuado por el gestor. Entonces, yo invoco la gestión. Tengo 60 días, ¿sí?, dentro de los cuales yo debo convalidar mi actuación, o acompañando poder, o acompañando la ratificación de la parte de todo lo actuado en su nombre. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de continuar? Sí, profe, yo quería preguntar. En el caso de que la parte, por X cuestión, no quiere la representación de este abogado que está actuando como gestor, ¿qué pasa si no lo convalida o no le certifica? Bueno, ahí llego, no le ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, yo cuando hablo de gestor, ¿no? Guarda que puede ser también que acuda a la gestión procesal el actor, porque yo puse un ejemplo que sería contestar una demanda, pero puede ser otro acto procesal. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se acompañan esas dos cosas para convalidar la representación? Muy bien. Es nulo todo lo actuado por el gestor. Entonces, si vencido ese plazo no se convalida, ni acompañando poder,
ni acompañando la ratificación, me declara nulo todo lo actuado. ¿Sí? Y la parte va a tomar el proceso en el estado en que se encuentre. Es decir, si el gestor me contestó la demanda y le declararon nulo ese acto porque no acompañó ni la ratificación ni el poder, la contestación no se puede hacer en otro momento. ¿Sí? O sea, la parte tomará el caso, tomará el proceso en el estado en que se encuentre. ¿Sí? Además, agreguemos esto. Si el gestor, ¿sí?, acompaña poder, en ese caso se convierte, pasa a ser de gestor a apoderado, porque ahora ya, como tiene poder, pasa a ser apoderado. ¿Sí? Ahora, si el gestor acompaña para convalidar su actuación una ratificación de la parte, firmada por la parte que dice que ratifica lo actuado por fulano de tal, en ese caso el gestor se transforma en patrocinante. ¿Sí? Y con la posibilidad de invocar en lo sucesivo otra gestión, porque pueden presentarse otras situaciones de urgencia en el proceso. Quiere decir que yo puedo invocar más de una gestión procesal en un mismo proceso, siempre y cuando vaya convalidándolas. ¿Sí? Entonces, siempre van a contarse nuevos 60 días a partir de que yo vaya invocando distintas gestiones procesales. Ahora, si yo convalido con poder, no necesito más invocar ninguna gestión procesal, porque ya no tengo el poder. ¿Sí? El tema es cuando yo tengo patrocinio, cuando yo tengo convalidación por firma. En ese caso podría volver a invocar una gestión en lo sucesivo, en el futuro, si se presenta otro caso de urgencia también. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Seguros? Porque me queda decir una cosa más de gestión. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿ese plazo no se puede prorrogar o son 60 días y listo? ¿Cómo? No, son perentorios. ¿Sí? Vencido, caducó. ¿Sí? Lo importante es saber, que es lo último que voy a decir respecto a la gestión, y con esto terminamos, es si existe algún grado de responsabilidad respecto, ya sea del gestor, ¿sí?, porque él, digamos, actuó y por ahí no tiene ninguna convalidación ni ningún poder. Entonces, ¿tiene responsabilidad? Se le venció el plazo. Le declararon nulo todo lo actuado. ¿Hay responsabilidad? Bueno, la responsabilidad puede emanar si los 60 días, digamos, han sido, si el vencimiento de ese plazo, mejor dicho, ha sido imputable al profesional. ¿Sí? Se olvidó de pedirle el poder, se olvidó de pedirle la ratificación, vencieron los 60 días, no se dio cuenta. Pero puede ser que el profesional le haya notificado y le haya insistido a la parte de decir, mira que se está por vencer, haceme el poder, venime a ratificar, mira que... Y no obstante eso, la parte no acude, no da poder, no ratifica, en cuyo caso el profesional no tiene ninguna responsabilidad, porque tomó los recaudos, ¿sí? Fue diligente, se dio cuenta que estaba venciendo
lo notificó fehacientemente a la parte y la parte no hizo caso omiso. ¿Sí? Pero si de un buen día para el otro la parte se entera de que quedó en rebeldía, de que le declararon nulo todo porque el abogado nunca le dijo que estaba por vencer, no tenía idea lo que es la gestión se enteró ahora, cuando le dijeron usted, no sé, se perdió la posibilidad de contestar la demanda. Y en ese caso sí genera responsabilidad profesional. Porque las consecuencias para la parte pueden ser graves. ¿Sí? Pueden ser no haber podido ejercer un derecho que pensó que lo estaba ejerciendo bien. Pero no siempre acarrea responsabilidad profesional. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Entonces, recordar que la intervención son tres, como apoderado, como patrocinante y como gestión. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una... profesora. Lucas, te escucho. Sí. Toda persona que no es idónea en derecho, ¿necesariamente va a haber una representación voluntaria? ¿O no? Uy, no te entendí la pregunta, perdón, A Lucas. ver, el patrocinio letrado, ¿es el que funda, es el que confecciona la demanda, el que funda en derecho? El patrocinio letrado es necesario en un proceso porque vos necesitas hay ciertas cuestiones técnicas que la parte no tiene por qué conocer. ¿Sí? Que el patrocinio letrado es fundamental. Listo. Era eso. No te podés... Era similar a la pregunta de la compañera. O sea, que una persona común no necesariamente tiene que hacer un poder, sino que con un patrocinio letrado, y es él el que lleva adelante el proceso con la demanda y el derecho necesario. Por supuesto. Bien, listo, gracias. Y por suerte que está el patrocinio letrado obligatorio. Si no, las personas se podrían defender solas y no se pueden defender solas. Necesitan la asistencia técnica. ¿Sí? Es más, si un abogado es parte en un proceso, podría actuar sin este patrocinio letrado, porque él es el técnico, ¿sí? No conozco ningún abogado que haya sido parte en un proceso que no acudan a otro abogado que los represente. Porque una cosa es ser parte y otra cosa es ser profesional de la abogacía, es muy diferente. Entonces, generalmente todos los que son parte, no siempre acudimos a un representante legal, pero sí a un patrocinio, porque el patrocinio es obligatorio. ¿Sí? Entonces es obligatorio estés o no capacitado, o sea, siendo abogado. No, vos siendo abogado podés no tener patrocinio. Me había parecido, pero había entendido. Siendo abogado y siendo parte, yo me puedo, si yo soy la técnica, puedo ser abogado, puedo ser parte y no... Pero lo que quiero decir es que yo no conozco abogados que hayan sido parte en un proceso como actor o demandado y no acudan a otro profesional para que los asista. ¿Sí? Otra pregunta les quiero hacer yo ahora a ustedes. Si ustedes quieren tener otra clase, repaso, conmigo, no hablo en nombre de mis compañeros, conmigo, quieren tener ustedes una clase, se ponen de acuerdo entre ustedes, me lo dicen por chat, no tiene por qué ser no tiene por qué ser 1:30, puede ser un día a la hora que ustedes todos puedan, o la mayoría pueda, puede ser a las 8 de la noche, puede ser a las 4, cuando ustedes me digan, no tiene por qué, repito, ser 1:30, ni tiene por qué ser los días, lunes, miércoles, puede ser cualquier día, que ustedes me digan,
¿sí? Usted me dice, mira, me pasó con otra comisión, mira, Silvia, nosotros queremos que sea el sábado a la mañana, yo no tengo problema. Lo único que les pido es que me lo digan con tiempo, me lo dicen si tienen ganas, y yo no tengo problema. Una clase más de repaso general, lo que ustedes quieran. Si ustedes notan que la necesitan, si ustedes dicen, no, nos quedó todo claro, está todo fenómeno, hacemos consultas también con los otros profesores, entonces, como ustedes decidan, si ustedes, no me van a venir 2 a la clase, si ustedes más o menos deciden, yo no tengo problema en dar una clase más. ¿Estamos de acuerdo? Así que aguardo, si yo no tengo noticias es porque está todo bien. Ahí acabo de avisar en el grupo de WhatsApp que nos pongamos de acuerdo, así se lo mando por WhatsApp. Claro, ustedes se ponen, ustedes de acuerdo y me lo mandan por WhatsApp. ¿Les parece bien? Listo, sí, porque la vez anterior yo estoy también anotada en el WhatsApp de la otra comisión que habían hecho clase de repaso. Y nosotros no tuvimos en nuestra comisión, pero algunos nos metimos en esa clase. Bueno, listo. Yo ahora no estoy en la otra comisión ahora. No, pero me quedó el teléfono de ustedes. Por eso, así que cualquier cosa se lo comunico. Yo me quedé con la 2 nada más. Así que ustedes, si tienen ganas, la hacemos. ¿Les parece bien? Sí, sería bárbaro. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, buen Suerte. día. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.